Esta mañana hemos invitado a Eric Aguirre, que es académico, escritor y, bueno, periodista, por sobre todo voy a decirlo. Y está con nosotros también Iván Uriarte, académico y poeta. Bienvenidos los dos, un placer tenerlos por acá con nosotros y gracias. Académico no, es decir, mi única academia es mi biblioteca de 4.000 libros. Claro, pero es doctor de literatura. Es doctor de literatura, graduado de Pittsburgh, y también tiene estudios superiores de literatura en Francia. Es un académico. No nos podemos, no lo podemos separar, diríamos nosotros. Yo quisiera tal vez en esta oportunidad, y la productora me hacía referencia, de cómo se puede rescatar, no sé si es el término adecuado, cómo podemos promover más bien la obra de Rubén Darío, aprovechando todas las instancias, cuando hablamos de las redes sociales, cuando hablamos del esfuerzo que están haciendo algunos escritores. Estábamos hablando fuera de cámara de las crónicas de Rubén Darío, que hay muchas que probablemente no se conocen más allá de las que se publicaron en libros o las recopilaciones en los libros. Bienvenido nuevamente. Gracias. Y tal vez empecemos por eso, pues ¿qué es la parte que tal vez no se conoce de Rubén Darío? Porque cuando hablamos de su obra literaria tan amplia, ¿qué cosa debemos de conocer más de Rubén Darío? De lo muy poco que conocemos en los nicaragüenses, don Iván. Bueno, en primer lugar, Darío en Nicaragua se ha convertido en una efeméride. Nos acordamos de él nada más en estas fechas de enero, el 18 de enero, que debía ser una fiesta cultural nacional, ¿verdad? No solo de un día. No debía ser una fiesta en todo el país, porque es el nacimiento del poeta, de uno de los grandes poetas de América, sin lugar a dudas, comparable a Whitman, a Neruda. De la lengua española. Sí, de lengua española, a los clásicos españoles, Quevedo, Góngora, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo convertimos, es decir, debería ser como es el Bloom Day, que es el libro de James Joyce, ¿verdad? Que es la vida de un irlandés durante 24 horas. Ese libro se lee en todas las emisoras en Inglaterra entero, ¿verdad? Entonces, en todos los canales, en todas las radios y en todas las plazas y lugares se deberían estar leyendo poemas de Darío. Uh-huh. Se debería estar hablando de Darío en la universidad, en las escuelas, etcétera, hacer algo a nivel nacional, ¿verdad? Y no, es decir, algunas cosas aisladas que va a seleccionar la academia allá, que va para León. Claro que eso está bien. Pero ¿será porque todavía no alcanzamos a ver la dimensión de su obra? Cuando uno empieza a escudriñar, cuando uno empieza a leer todo el aporte que Darío le hizo a la literatura hispana, pues uno tal vez como que dice, no puede ser que un nicaragüense, y a veces caemos en eso, pues, y muchos extranjeros en su momento le decían, no puede ser que una persona de un país tan pequeño de Centroamérica esté haciendo grandes aportes. Claro. ¿Será que caemos en eso, digo yo? Bueno, sí, es que son muchos factores, ¿verdad? Lo que pasa es que Darío fue un trotamundos y tuvo que salir de aquí para poder hacer lo que hizo. Y bueno, añadiendo a lo que decía Iván y a lo que acabas de decir, yo diría, Iván está, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Joyce, cómo se conmemora el Bloom Days en Dublín, Irlanda, para conmemorar a Joyce, que es un paradigma. En Estados Unidos también, ¿sabes? Sí, en Estados Unidos. Y porque es un paradigma en la lengua inglesa, ¿no? Alguien que cambió las formas de escribir y la forma de tratar la lengua inglesa la reinventó. Sí, en lengua inglesa es un paradigma Joyce, entonces se conmemora de una manera, pues, como la merece, ¿no? Algo que no sucede con Darío, sobre todo en Nicaragua, pues, porque yo creo que, estoy seguro que en Argentina están haciendo celebraciones importantes, o en Colombia o en Chile, pero aquí no, porque volviendo a esto del ejemplo que ponía Iván de Joyce, es decir, en mi opinión, ¿no? Yo creo que la comparten la mayoría de los investigadores o conocedores de la literatura en lengua castellana. En mi opinión, en la lengua castellana existen, digamos, dos grandes paradigmas: Miguel de Cervantes y Darío, porque son autores que cambian totalmente la forma en que se trata la lengua
en la escritura. Y Cervantes creo que se le reconoce, pero no tanto a Darío, y lo digo siendo autocrítico. No, pues. el Quijote. Ajá. Es el Quijote. Sí. Además, hay un gran nexo entre Cervantes y Darío. No hay que olvidar el soneto a Cervantes. Sí, sí, Cervantes es buen amigo, etcétera. Yo tengo un trabajo Las letanías de de Darío y nuestro Señor. Cervantes donde precisamente demuestro de que Cervantes es el fundador de la intertextualidad en el mundo narrativo, en la novela. Y Darío retoma eso en Azul. Exacto. Esa intertextualidad, Darío la retoma indirectamente del Quijote. Ahora, cuando hablamos de la obra de Rubén Darío, ustedes me comentaban, y me refiero en este punto a las crónicas de Rubén Darío. Se tiene sistematizado, o sea, que se publicaron a través de una recopilación, una buena cantidad, pero hay otras que está dispersa, ¿no? No, él mismo la sistematizó, empezó a sistematizarla. Es decir, recordemos su bibliografía, ¿no? Está compuesta, creo que son, ¿cuántos? 8 libros de poesía, creo. Que su obra poética dejemos la parte por un momento. Son 40 libros. Bueno, ok, pero demos aparte otro género y concentrémonos en la crónica. Él publicó como libro 10 libros de crónicas, empezando por los raros, que son ensayos sobre grandes autores, etcétera, pero luego la mayoría de sus libros de crónicas los fue armando o organizando con las crónicas que él escribió porque eso es otro gran mérito. Fue uno de los primeros periodistas profesionales en lengua española del continente americano. Es decir, fue corresponsal de La Nación de Buenos Aires por muchísimos años, en España, en Francia, recorrió toda Europa y reportó para La Nación un montón de reportajes y crónicas. Es decir, con ese trabajo y era de lo cual él vivía, porque no vivía de otra cosa más que de ¿Del periodismo, pues? Sí, del periodismo vivió. Ahora, el periodismo de esa época era literario. Claro, claro, era a finales del 19, comienzos del 20, cuando el periodismo estaba empezando a hacer otra parte de la industria, ¿no? Ahora, él reunió a lo largo de su carrera, de su vida, 10 libros de crónicas. Pero cada uno de esos libros de crónicas son, crónicas que él seleccionaba como las mejores o las que consideraba temáticamente adecuadas para cada libro y organizaba sus libros, que no eran libros breves, ¿no? Eran libros muy gruesos. Ahora, imaginémonos todo lo que dejó fuera, es decir, montones de crónicas que publicó no solo en La Nación, en un montón de diarios y revistas de toda América Latina, de México, de Costa Rica, de Colombia, de Chile. Es decir, hay un sinnúmero de crónicas sueltas. Sí. Hasta ahora, después de eso, que él mismo sistematizó, se han publicado algunos volúmenes de crónicas desconocidas. El más importante, me parece a mí, pues, que es uno que recopiló Günther Schmigale, un profesor alemán un dariano, pues, un hispanista, pero solamente de La Nación. Él se fue a buscar las crónicas que Darío no incluyó en sus libros de crónicas y que están en La Nación. Hasta ahora solo ha buscado en La Nación, pienso yo, pero imagínate que busque en las revistas o que se busque en las revistas o periódicos de Chile, de Colombia, por donde él anduvo y donde él siempre publicaba. Es decir, deben ser muchísimo más, pues. Sí, yo estaba leyendo inclusive un día de esto que alguien lo refería como algunas crónicas que no estaban publicadas y que no se conocen y que no fueron en La Nación, sino que en otros periódicos. Así es. Que yo no sabía, que había escrito tal vez no de manera oficial en otros periódicos de baja circulación, tal vez en Argentina. Lo mismo ha sucedido con su narrativa. Así es. Es decir, Darío nunca publicó un libro de cuentos, salvo los que recopiló en las dos ediciones de Azul, la de Chile y la de Guatemala. Así es. Nunca se preocupó y sin embargo es es el fundador del cuento moderno hispanoamericano. Exacto. Y bueno, que no se conoce esa dimensión, pues, como se debería conocer. No, el Banco Central publicó un magnífico tomo de Jorge Eduardo Arellano. De Jorge Eduardo Arellano, es una edición excelente. Lo que pasa es que esas ediciones son para diplomáticos, para
para gente Sí. como Hay que hacer ediciones. asamblea, etcétera. Hay que hacer ediciones escolares. Hay que hacer ediciones por miles de ejemplares accesibles a todo el mundo. De Y acuerdo. que estén en las escuelas, que estén al alcance. Siendo autocrítico, dos cositas, no nos para el tiempo para hablar de tantas cosas. Uno, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, a nivel de enseñanza, y no estoy hablando únicamente de primaria, secundaria, sino también universitaria, para difundir más la obra de Rubén Darío? Y la otra cosa, ¿qué esfuerzo se pueden hacer y qué se ha hecho hasta el momento para aprovechar todo el tema de las redes sociales y que la obra esté mucho más al alcance? ¿Y cómo se puede promover desde estas plataformas, por ejemplo? Hay una cuestión muy importante. Mientras no se sistematice la enseñanza de Darío desde la edad infantil por un método semiótico de enseñarle a los niños el rey, la princesa, el centauro por figurita. Es decir, para que el niño las dibuje y vaya entrando ya en la mitología y en la parafernalia de los símbolos darianos. Después, el estudio gradual de su poesía y de sus cuentos en primaria. En secundaria, continuarlo y en la universidad fundar una cátedra a la cual todos deben asistir. Independientemente de la carrera. Independientemente de la carrera, para todo. Lo que pasa es que Darío se estudia fragmentariamente la sonatina, que es una maravilla de poemas, la marcha triunfal, etcétera. Y es decir, Darío no es ni puede ser una efeméride. Mientras no se sistematice en las escuelas su enseñanza, además no hay maestros capaces. Primero hay que formar a los maestros, porque los maestros no tienen capacidad, porque no se les ha dado... Darío es para especialistas, y son los especialistas los que deben de transmitirle a los maestros para que ellos puedan, a su vez, gradualmente... Hay que leer a Darío desde la infancia hasta la universidad, así el niño ya queda, el hombre que sale de la universidad ya tiene una visión de Darío. De acuerdo. Claro. Y la otra cosa que... Perdón, esa parte es importante, pero de esa se deriva lo demás, es decir, su propagación a nivel popular o a nivel escolar. Es decir, académicamente inferior, digamos, pues por poner un calificativo que no es adecuado, lo de inferior, pero es decir, para otros niveles mucho más amplios o mucho más populares, primero eso es importante, lo que decía Iván, y luego su difusión, que es importante publicar libros de acceso, de fácil acceso. Popular. Como lo ha hecho la editorial Amerrisque, ¿no? Melvin Wallace, el único director de la Casa del Libro, tiene un montón de ediciones que ahí están. Él las ha divulgado incluso gratuitamente, a bajísimo precio. Puso a la disposición una imprenta que él maneja y bueno, publicó una serie de... Claro, ahí no están documentados académicamente o historiográficamente la obra, pero sí, por lo menos se pueden leer. De acuerdo. No tenemos más tiempo. Yo quiero aprovechar, Eric, que estás aquí para que nos hables de este libro que nos traes, por favor, y contame un poquito de él. Nos quedan poquitos minutos, pero bueno, tal vez en otro momento, cuando lo presente, podemos venir a hablar aquí de él. Por favor. Es mi tercer libro, mi cuarto libro de poesía. El anterior fue La vida que se ama, que ganó el premio Rubén Darío en 2009. El premio internacional Rubén Darío que convocan aquí. Y este ya luego es mi cuarto libro, ¿no? De poesía. Yo escribo también crítica literaria. Aquí uno de mis maestros es Iván. Y también novela. Pero este es mi más reciente libro, que es poesía. Es un libro breve, un poema largo, dividido en 5 partes. Se llama Vapores de Ítaca. Ok, lo mostramos ahí. Yo solo para cerrar, son de redes, hay como la gente, en el caso tuyo, Eric. Pues, sí, Iván también, los dos tenemos, creo, muros en Facebook. Yo publico de vez en cuando ahí algunas reseñas de libros de autores nicaragüenses, lo que más recientemente se ha estado publicando. Yo trato de estar al día y reseñarlo, escribir alguna reseña breve sobre lo que se está haciendo, lo que se está publicando en Nicaragua actualmente. ¿Verdad? Sí,
hay una gran, es decir, hay una gran crisis, hay una gran crisis cultural, se difunde mucha basura a través de Facebook y cosas buenas que la gente no reconoce, porque cuando mezclas lo malo con lo bueno, con lo excelente, desconcertás. Sí. ¿Ves? Entonces, yo no publico absolutamente nada en Facebook, en absoluto, pero habría que reconsiderarlo para quizás llegar a un ambiente cultural, pero eso es de like. Escribí algo y te ponen like, ¿qué es eso? Sí, estoy de acuerdo. Y le voy a decir una cosa, a veces yo creo que no hay ninguna red social, porque a veces se satanizan, pues, y todas tienen un gran potencial para difundir temas de interés, de cualquier tema que se quiera. Lo que pasa es que uno también decide cuáles son sus prioridades cuando se trata de lectura. Hay total libertad en eso, ahí en la red es totalmente libre, y eso es bueno y es malo. De acuerdo. No olvidemos, para finalizar, de que mientras no se sistematice la enseñanza de Darío a nivel escolar y a nivel universitario, Darío va a seguir siendo una efeméride. Sí, de acuerdo. Y la otra cosa, ya para finalizar también, cuando hablábamos de que a nosotros nos pasa a veces en periodismo, si yo como periodista no me enamoro de un tema, no voy a escudriñar, no voy a investigar y a lo mejor no voy a hacer un trabajo, pues un buen trabajo. Igual pasa con Darío, con los docentes. Si no se enamoran de la obra, pues probablemente no va a haber eso. Pues una última observación. Aquí los niños aprenden a leer con libros que vienen de Colombia, solo porque Hispamer, para hacer negocio, los ha metido. Sí, sin embargo, debería de aprender a leer en las crónicas de Darío. Como los griegos aprendían a leer leyendo a Homero. Claro. Y en las escuelas de periodismo, leer las crónicas de Darío es importante para conocer los inicios de la crónica en lengua española. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y tomarse el tiempo de conversar estos minutos con nosotros y con nuestros amigos televidentes. Adelante, Alejandrita.